Continuamos a través de Grupo Fórmula. Gracias por seguir con nosotros en Radio Fórmula Veracruz, Radio Fórmula Poza Rica y Radio Fórmula Coatzacoalcos. Está con nosotros el quiropráctico Víctor Manuel Sañudo Díez del Centro Quiropráctico Veracruz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido. Julio, como siempre, un gusto estar con ustedes. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, pues el tema de hoy es preguntarle al quiropráctico todo lo relacionado con los cambios degenerativos en la columna vertebral. ¿Es correcto? Sí, muchísimos pacientes que van a consultarnos me hacen esa pregunta, ¿no? Sí. Me dicen, me dijeron que tengo desgaste en la columna vertebral y yo les trato de explicar que es un proceso, un proceso crónico, degenerativo, en muchos casos progresivo, que se presenta en casi toda la gente, ¿no? En algunas personas a un grado mayor que en otras, pero todos en algún momento de nuestra vida, en alguna parte de nuestro cuerpo, vamos a desarrollar algún problema crónico degenerativo. ¿No importa la edad? Bueno, hay pacientes que se les presenta de manera más joven. Ajá. Y hay otros que lo presentan ya mucho mayores, ¿no? Okay. Entonces es como un coche, ¿no? Dos personas pueden sacar su coche de la agencia en el mismo momento, pero quizás en 10 años un coche esté mucho más desgastado, por decirlo, que el otro. Depende mucho del dueño, depende mucho del mantenimiento que cada dueño hizo de su auto, depende de los hábitos de conducción, etcétera. Es lo mismo con nuestra columna vertebral. Depende muchísimo de la persona, del paciente, cómo vivió, la actividad que realizó, pues su estado de salud en general, su modo de vida, su peso, si hacía o no ejercicio, sus hábitos en general. Claro, por supuesto. ¿Y cuáles son esos? ¿Podría yo interpretarlo como desgastes? Bueno, es el modo más fácil que el paciente lo entiende, ¿no? Yeah. En realidad no es desgaste como tal, porque un desgaste es como si uno tiene una pieza de alguna herramienta y con el tiempo se va viendo cómo se va desgastando. Eso es desgaste, va perdiendo su superficie, su filo, etcétera. Aquí en realidad son cambios que el cuerpo va creando, va formando, adaptándose a lo que le va pasando. Es un cambio creado por el cuerpo, es un modo que el cuerpo se trata de adaptar a lo que está siendo sometido para en sí poder tolerarlo más. Es un cambio adaptativo, no tanto degenerativo. Yeah. El problema es que esa estrategia que sigue el cuerpo, que funciona muy bien, tarde o temprano le deja de funcionar, o esa misma estrategia conlleva a secuelas de otro tipo. Por ejemplo, conforme van pasando los cambios en la columna vertebral, se van formando una serie de callosidades en los bordes de las vértebras que se llaman osteofitos. Son como crecimientos que muchas veces a los pacientes les dicen que los tienen porque son visibles en radiografía y les comentan que tienen picos de loro, ¿no? Y se confunden mucho porque dicen, bueno, me dijeron que tengo picos de loro. ¿Qué son esos picos de loro? Bueno, son osteofitos, son callos que le van creciendo en los bordes a las vértebras. Ajá. Porque el cuerpo lo que está tratando de hacer es como formar un puente entre un hueso y el otro para darle estabilidad. Lo que trata de hacer el cuerpo es hacer más fuerte, más rígida la columna para soportar a lo que estamos siendo sometidos. Por ejemplo, esta representación que tiene usted aquí tiene como picos. ¿Podrían ser estos los picos de oro? Exactamente, y son de hueso sólido, ¿no? O sea, no es algo que va a desaparecer. Sí tiene el cuerpo capacidad de reabsorber parte de ese callo, pero es a lo largo de mucho tiempo cambiando por completo la condición de la columna, que eso es muy difícil. Por ejemplo, le pueden decir a un paciente, tiene que bajar de peso, es muy difícil que la gente baje 20 o 30 kilos, ¿no? Sí es posible detener el proceso degenerativo si cambian las condiciones o por lo menos desacelerarlo. Entonces hemos visto muchos casos de pacientes que tenían cambios degenerativos avanzados, pero a base del manejo adecuado, ese proceso se frenó, no siguió avanzando y lo más importante, ese paciente no sufrió secuelas por el estado degenerativo de su columna vertebral. El principal problema con esos cambios degenerativos es que van haciendo más estrechos los canales por donde vienen bajando los nervios, ¿no? Hay que recordar que la columna vertebral es un soporte para el sistema nervioso. Nuestra médula espinal parte de nuestro cerebro y va viajando a lo largo de toda nuestra columna vertebral y cada elemento de la columna forma como un anillo por donde va bajando y la protege y permite movilidad al cuerpo. Conforme se van formando esas callosidades, se van haciendo más estrechos esos canales y esos mismos callos pueden empezar a comprimir, a dañar los nervios que son muy delicados. ¿No? Es como si con una piedra te rasparas la partecita blanca del ojo. ¿Y ahí es cuando hay dolor? Muchas veces no presentan dolor los pacientes. Okay. Es chistoso porque hay pacientes que tienen cambios degenerativos avanzados y no han presentado dolor, sino hasta que algo
súbito pasó en su vida, se cayeron, se resbalaron, hicieron un viaje muy largo en una posición incómoda, cargaron algo que no estaban acostumbrados, del modo que no estaban acostumbrados, y entonces sí empiezan a mostrar síntomas, se hacen radiografías de la columna vertebral y aparecen estos cambios. Entonces, pues les dicen que ya no hay nada que hacer, que pues se tienen que acostumbrar a su problema, que va a ser progresivo. La respuesta a ese tipo de opiniones es que sí hay mucho que hacer, sí se pueden hacer cambios en la columna vertebral, se pueden hacer ajustes muy delicados, que es lo que nosotros hacemos en el centro quiropráctico, y ayudamos a que esas personas mantengan la mayor movilidad posible en su columna vertebral. Aunque los callos o aunque los espacios reducidos entre vértebra y vértebra no se van a volver a abrir mucho, lo que sí podemos hacer es parecido a si, imagínense que si le pusiéramos una gotita de aceite a una bisagra que está atorada y que no permite abrirse, bueno, pues permitimos que recupere movilidad, recupere agilidad esa parte de la columna vertebral, y regresa mucho la movilidad, reduce la presión sobre los nervios y los pacientes se sienten mucho mejor. La enseñanza de esta tarde es que si alguien tiene un diagnóstico de picos de loro, digamos, bueno, no es que les den un diagnóstico de pico de loro, sino les van a decir que tienen artrosis, osteoartrosis u osteoartritis. Que comúnmente se conoce como picos de loro, ¿no? Bueno, esa señal, más bien, ese signo en la radiografía, que parece como los picos de un perico, le dicen picos de loro, pero el término correcto, si lo ven en una interpretación de rayos X, es osteofitos, ¿no? Bien, osteofitos. Si usted tiene diagnóstico de osteofitos o alguien le dice que es picos de loro, pues no se deje al tiempo, sino que atiéndase, ¿no? Es una señal de que la columna requiere cuidado, ¿no? Sí. Y nosotros estamos para ayudarlos a que la columna reciba las condiciones correctas a través de las recomendaciones y a través de los ajustes que realizamos, que son muy cuidadosos, no son jalones fuertes, no son apretones fuertes. Muchas de estas personas que ya tienen esos cambios, aparte tienen osteoporosis. Entonces, obviamente, la técnica que se debe usar sobre su columna debe ser muy delicada, muy precisa, muy específica, y eso es exactamente lo que nosotros hacemos. Tienen que ser los profesionales, ¿no? Así es. Mire, ¿cómo pueden contactarle a usted, quiropráctico? ¿Cómo puede acudir nuestro auditorio al Centro Quiropráctico Veracruz? Claro que sí, estamos ubicados en el puerto de Veracruz, en la calle de Esteban Morales, número 207, esquina Avenida Jicoténcatl. Esto es muy cerca del Malecón. Sí. Nos pueden visitar en la página web del consultorio en www.quiroprácticoveracruz.com, así seguido, quiroprácticoveracruz.com. También pueden visitarnos en YouTube o en Facebook como Centro Quiropráctico Veracruz, o llamarnos al 229-932-9410, repito, 2299-329410, o al 2299-322242, repito, 2299-322242, y con mucho gusto los podemos ayudar. Bueno, usted que nos escucha en alguna parte de nuestro estado, anote esos números de teléfono. Si está en la zona conurbada o en la zona central de la entidad veracruzana, pues ya sabe que está muy visible. El Centro Quiropráctico Veracruz está a unas cuadras del Malecón de Veracruz. Es correcto. Y ahí le van a atender a usted profesionales, como lo acaba de decir el quiropráctico. Es el Centro Quiropráctico Veracruz. Si usted tiene el diagnóstico, otra vez porque ese término no me lo aprendo, ¿eh? Sí, casi siempre les dicen que tienen artrosis, que tienen artritis o artritis en la columna, también les dicen osteoartrosis. u osteoartritis, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es un problema muy común en la columna lumbar y en la columna cervical particularmente, y es lo que atendemos prácticamente todos los días. Y lo que usted nos decía, a veces les comentan, pues ya tienes que acostumbrarte a tu problema. Como lo que dice algún médico, puede ser un problema crónico, ¿no? Son problemas crónicos, así es, pero son problemas que atendiéndolos correctamente, igual que otras condiciones crónicas, la calidad de vida de la gente mejora muchísimo y pueden volver a hacer cosas que les gustaban o que necesitan hacer para poder llevar a cabo su trabajo, sus actividades diarias normales. Por supuesto que los podemos ayudar. Muy bien, pues el lugar es el Centro Quiropráctico Veracruz. Quien está charlando con nosotros esta tarde es el quiropráctico Víctor Manuel Sañudo Díez, a quien le voy a pedir que nuevamente nos dé los números de teléfono, por favor, para que usted se pueda comunicar, aparte cita, y pues no siga padeciendo algún tipo de malestar o algún tipo de dolor. Es el Centro Quiropráctico Veracruz. Sí, Julio, estamos en el 2299-329410, repito, 2299-329410,
o el 2299-322242, invitando a toda la gente en esta época del año, pues que empiecen a cuidar más su columna vertebral. En esta época del año la gente se descuida mucho, se agachan, cargan cosas muy pesadas, arbolito de Navidad, etcétera. Es el momento para tener mucho más cuidado y empezar muy bien el 2026. Pues muchas gracias por visitarnos, por charlar con nosotros esta tarde, y ya sabe ustedes, el quiropráctico Víctor Manuel Sañudo Díez del Centro Quiropráctico Veracruz. Julio. A sus órdenes. Muchas gracias. Tardes. Por favor, sigan con Grupo Fórmula a través de Radio Fórmula Veracruz. Continúa un servidor los próximos 60 minutos. A través de Radio Fórmula Poza Rica estará Martín de Jesús García con usted. Y en Radio Fórmula Coatzacoalcos, Elizabeth Viña, que ya se reincorpora y estará informándole a partir de los siguientes minutos. Gracias, buenas tardes, exitosa semana y continuamos.